Hola, buenas. Nuevamente aquí con un pequeño video de cómo utilizo yo las variables de entorno dentro del sistema de Python. Fue como yo las estuve utilizando para los videos del bot para Telegram. Tal vez haya una manera más eficiente o una mejor forma de utilizarlas, pero bueno, es la forma que yo he encontrado y me ha funcionado. Para esto, bueno, vamos a hacer un pequeño video. Vamos a trabajar con Visual Studio Code. Ya tengo aquí una carpeta que se llama prueba. Lo primero que voy a hacer va a ser crear un archivo que se va a llamar envar.py. Para trabajar con las variables de entorno, lo que vamos a realizar es importar la librería OS. Si os.getEnv y dentro de paréntesis la variable de entorno que queremos. Yo estoy utilizando la variable de entorno de token. Si encuentro en el sistema la variable entorno token, entonces token va a ser igual a os.getEnvToken y que nos imprima esa variable de entorno. Si no la encuentra, entonces que imprima una alerta que diga la variable de entorno token no está configurada. Bien, bueno, voy a abrir una terminal con control ñ. Cuando yo corro mi programa python envar.py, aún todavía no tengo configurada mi variable de entorno, por lo tanto me manda el mensaje, la variable de entorno token no está configurada, que es lo correcto. Para configurar una variable de entorno desde PowerShell, vamos a utilizar signo de pesos en dos puntos, el nombre de la variable, que en este caso es token, puede ser cualquier nombre, igual, y entre comillas, es el valor de la variable de entorno. Yo voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pueden ser letras, pueden ser números. Presiono Enter. Y cuando vuelvo a correr mi programa, ya podemos ver que nuestra variable de entorno entra y nos la muestra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es importante recordarles que de esta forma solo se trabaja en esta terminal. Si yo creo una nueva terminal, que es PowerShell, y vuelvo a correr mi programa, envar.py, me dice que la variable de entorno token no está configurada. Si me regreso a la terminal inicial, me sigue diciendo que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repito, la variable de entorno se establece por terminal. En el momento en que yo cierro mi terminal, desaparece esa variable de entorno. Es decir, hay que estarlo volviendo a setear o a configurar esa variable de entorno. Si yo aquí establezco la variable de entorno, token igual, esta es otra, y cierro comillas, cuando yo corro mi programa python envar.py, tenemos que esta es otra. Si corremos nuestro PowerShell, el anterior que teníamos sigue siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igual, si yo abro una terminal fuera de Visual Studio Code, voy a copiar aquí la dirección de mi carpeta y corro mi programa python envar.py, me va a decir que no está configurada. Volvemos a lo mismo. Si yo cierro mi Visual Studio Code, lo vuelvo a abrir, voy a tener mi programa específicamente, pero como la terminal se cierra junto con el Visual Studio Code, si yo vuelvo a correr mi programa, bueno, me va a decir que la variable otra vez no se encuentra configurada. Esto es en PowerShell. Y en CMD se va a utilizar setToken y la variable de entorno. Puede ser letras, números, lo que ustedes necesiten guardar en esa variable. Presionamos Enter. Y si yo corro mi programa, tenemos que nuestra variable de entorno es la que pusimos anteriormente. Ok. Estas son las alternativas con las que yo estuve trabajando directamente en el video del bot. Otra de las alternativas que podemos utilizar si utilizamos Visual Studio Code es el depurador. El depurador, al momento de crear un nuevo proyecto,
Nos va a decir que si lo queremos ejecutar y depurar, podemos ejecutarlo y depurarlo sin configurar nada. Yo pongo un punto de interrupción para que se detenga, ejecuto y depuro. Me va a dar ciertas opciones, le digo que es un archivo de Python y va a empezar a hacer la depuración. Como vemos, el punto de interrupción nos permite detenernos. Vamos a tener la opción de depurar paso a paso por procedimiento y paso a paso por instrucción. Me voy a la siguiente instrucción. Como no se ha configurado el token, me lleva al else, en donde me va a imprimir la variable de entorno de token. Igual ahorita tocamos un poquito cómo utilizar el depurador. Para poder configurar las variables de entorno en nuestro depurador y poder trabajar directamente con ellas sin tener que estar creando o configurándolas en cada terminal, yo voy a crear un archivo launch.json. Le voy a decir que va a ser de tipo Python, de archivo Python, y me lo va a generar automáticamente, en donde me dice que el nombre de la configuración es Python archivo actual, tipo Python. Va a correr o ejecutar nuestro archivo, el archivo actual, es decir, el que tengamos abierto. Si yo estoy en envar, va a ejecutar ese. Si estoy en launch.json, va a tratar de ejecutar launch.json, que nos va a generar un error. Aquí en automático ya nos da las opciones, todas las configuraciones que tenemos. Ahorita solo tenemos archivo actual. Como les comento, si yo le doy en archivo actual y le doy en ejecutar, nuestro depurador va a intentar ejecutar, aquí nos muestra, launch.json. Nos marca un error. Para poder depurarlo tendríamos que estar específicamente en el archivo que queremos trabajar. Aquí, ya que estoy en envar, le doy en play y podemos ver que ya está ejecutando envar.py. Se va a detener por el punto de interrupción y nos va a correr correctamente este archivo. Bien, para poder configurar nuestras variables de entorno dentro de nuestro depurador, es decir, que podamos trabajar directamente, aquí si se fijan me dice que la variable de entorno token no está configurada. Si yo configuro aquí, como ya lo habíamos visto, en token igual a hola, vuelvo a correr mi depurador y me va a decir que estoy en launch.json, me marca un error, voy al archivo actual y igual se va a detener, voy a quitar el punto y ya me va a decir hola. Esta es la forma en que ya lo hemos hecho. Para evitar tener que estarlo haciendo en cada consola, dentro de nuestro archivo de launch.json, en la configuración, vamos a crear una nueva característica o atributo que se llame env, en donde vamos a crear un diccionario y vamos a poner las variables de entorno que necesitemos. En este caso, solo vamos a poner la de token, pero pudiéramos agregar más separadas por comas y vamos a poner token del depurador. Si nosotros cerráramos nuestras consolas y corriéramos nuestro depurador con el archivo actual, que es envar, esperamos y dice token del depurador. ¿Por qué? Porque el depurador ya tiene configurado esa variable de entorno. Si yo cierro Visual Studio Code, lo vuelvo a abrir y dentro de envar ejecuto nuestro depurador nuevamente, y podemos apreciar aquí token del depurador, es decir, está tomando directamente nuestra variable de entorno desde el depurador o desde la configuración del depurador. Bien, aquí un detalle, me faltó poner una coma. Hay que separar los atributos por comas para que no nos genere ningún error. Para que no nos esté causando conflicto cada que estemos en ejecutar el depurador desde nuestro archivo actual y estemos en otro archivo, vamos a crear una nueva configuración. Para esto vamos a copiar nuestra configuración, a copiar desde la llave, después del corchete de la lista. Vamos a poner una coma para separar las dos configuraciones y en el nombre de la configuración vamos a poner envar. Puede ser cualquiera, puede ser archivo actual, archivo principal, como ustedes quieran ponerlo. Yo lo voy a poner envar para saber que va a ser el archivo que va a correr. En lugar de la variable del archivo actual voy a poner tal cual el nombre, envar.py. Solo pongo el nombre del archivo porque mi archivo está en el directorio raíz de mi proyecto. Si estuviera en otra carpeta habría que poner la dirección completa para que pueda localizarlo. Bien, aquí para saber cuál es cuál
y para ver que realmente está funcionando voy a poner token del envar. Y en el archivo actual voy a poner token del archivo actual. Como ya hemos visto, si yo corro el archivo actual desde launch.json, hay que guardarlo, me va a generar un error. Pero si ahora me voy al depurador en envar, lo ejecuto y aunque estemos en launch.json, va a ejecutar el envar y nos dice token del envar. Si yo me voy a envar y lo ejecuto desde ahí, me va a marcar o me va a dar el mismo resultado, token del envar. Si yo utilizo Python del archivo actual y lo corro, tiene que ser desde el mismo archivo de envar, lo voy a ejecutar y podemos ver cómo está tomando el token del archivo actual, es decir, de la configuración del archivo actual. Para finalizar el video, vamos a trabajar un poquito con el depurador. Para aquellos que tengan dudas de cómo utilizar el depurador, voy a crear una lista que vaya del 1 al 5. El depurador nos va a permitir ir viendo paso a paso cómo se va ejecutando nuestro código de Python y poder estar viendo cuánto vale una variable, en qué momento se le asigna, cómo una función, sin tener que estar poniendo los comunes print para estar viendo exactamente qué está haciendo. También nos permite en la parte izquierda ver cada uno de los estados de las variables que hemos estado utilizando, los returns de las funciones, etc. Aquí voy a utilizar la lista que les había comentado. Voy a crear una función que se llame cuadrado. Va a recibir un argumento que va a ser n y lo que nos va a mostrar n por n. Luego va a imprimir, bueno, un salto de línea. Nada más es para tener más instrucciones y poder ver las diferencias entre el paso por procedimiento y los pasos por instrucciones. Vamos a hacer un for element in lista que manda a llamar cuadrado con element. Es decir, nos va a estar imprimiendo los cuadrados del 1 al 5. Ok, y por último, print terminó con un salto de línea. Bien, voy a ocultar un poquito la terminal y bueno, voy a utilizar envar. Si yo no pongo ningún punto de interrupción, que son estos puntitos rojos que aparecen aquí a la izquierda, va a correr como un programa normal, todo de corrido sin detenerse. En algunas ocasiones, raras ocasiones, pero llega a pasar, se detiene en la primera instrucción. Si no ponemos ningún punto de interrupción, nunca se detiene. Aquí voy a poner un punto de interrupción en el if y voy a poner un punto de interrupción en el for. Yo voy a correr mi programa. Después de correrlo, aquí se detiene. Si se fijan, en mi caso se pone una línea amarilla indicando que estoy en el if. Si vamos a ver nuestra terminal, no ha recorrido nada, no ha impreso nada. Por lo tanto, yo aquí puedo continuar con F5 y lo que va a hacer es continuar con el programa hasta el siguiente punto de interrupción y si no encuentra ningún punto de interrupción hasta finalizar. Vamos empezando con esta parte. Le doy en continuar, ya imprimió el token del envar, le sigue y se detiene el siguiente punto de interrupción. Si yo le vuelvo a dar continuar, hace el primer recorrido del for y se detiene porque vuelve a llegar a este punto de interrupción. Lo volvemos a hacer, 9, 16 hasta el 25 que es el cuadrado de 5. Cada vez que le doy se detiene el siguiente punto de interrupción. Vamos a finalizar, voy a quitar este para hacer una vez más el ejemplo. Ejecuto el depurador, se detiene en el if. Como aquí ya no tengo ningún punto de interrupción, cuando yo le doy en continuar, al no encontrar ningún punto de interrupción, se va hasta el 25 sin detenerse en cada ciclo. Esa es la opción de continuar. Si yo vuelvo a poner mi punto, voy a quitar el del if, se va a detener directamente en el for, es decir, va a imprimir nuestro token del envar. Y después vamos a tener la opción de depurar paso a paso por procedimientos y vamos a tener la opción de depurar paso a paso por instrucciones. Paso a paso por procedimientos lo que nos va a permitir es ir ejecutando línea por línea y si encuentra un procedimiento completo lo va a hacer por completo sin detenerse en cada instrucción. Es decir, ya estamos en el for, le doy en siguiente, se va al siguiente procedimiento que en este caso va a llamar a cuadrado. Si yo le doy en siguiente, el siguiente procedimiento es el print, por lo tanto me va a imprimir el cuadrado de 1 que es 1 y se detiene en print. Le doy siguiente procedimiento, continúa con el ciclo for y viene el cuadrado. Hace toda la función del cuadrado y nos imprime el 4 que es el cuadrado del 2. Bien, eso es por procedimiento, es decir, la función por completo considera como un procedimiento completo y no se detiene en cada una de sus instrucciones, que es lo que hace precisamente el depurar paso a paso por instrucción. Si yo me voy por instrucción, si se fijan, hizo lo mismo, se fue a cuadrado, pero si le vuelvo a dar en instrucción, en lugar de irse directamente al print,
va a entrar dentro de la función cuadrado y me va a hacer la siguiente instrucción, que en este caso es el imprimir el cuadrado. Después va a imprimir nuestro salto de línea, sigue estando en la función de cuadrado, siguiente instrucción es el print. Y bueno, básicamente esa es la diferencia. Si yo ya sé que mi función está completamente bien y no me interesa depurarla instrucción por instrucción, le doy en la opción de depurar por procedimiento y se la salta por completo. Y si yo quiero saber exactamente dónde está mi error o qué está pasando, le puedo dar en depurar instrucción por instrucción. Una de las ventajas que tiene Visual Studio es que si yo pongo el cursor sobre una de las variables, por ejemplo lista, me muestra los elementos de la lista, el tamaño de la lista, que en este caso es 5. Si yo me voy a element, me dice que en este momento está en el elemento, no en el índice 4, sino en el elemento 4. En la parte izquierda podemos ver también nuestras variables. Me dice que la variable token, aunque aquí no estoy trabajando con el token, es una variable que tengo guardada, me dice que token es token del envar. Return de cuadrado es none. ¿Por qué es none? Porque no puse ningún return. Aquí simplemente imprimo y no tengo ningún return. Me muestra la variable lista y bueno, importé la librería OS. Entonces, cualquier cosa que yo ponga, por ejemplo, aquí en lugar de 1 voy a poner A, después voy a poner C y vuelvo a recorrer mi depurador. En este caso, tengo toque del envar. Recuerden que hay que estar guardando, yo tengo para que se guarde automáticamente. Pero bueno, aquí por ejemplo, element, si yo pongo mi cursor no pasa nada porque no ha realizado esta instrucción. Cuando le doy la siguiente instrucción, ya la realizó y por lo tanto element es la letra A. Lista sigue siendo toda la lista completa, A, 2, C, 4 y 5. Nos va a mostrar el elemento del cuadrado, que en este caso nos debe marcar un error. ¿Por qué? Porque no se puede, aquí nos dice, no podemos hacer una multiplicación con un no entero, es decir, con un string, porque es una cadena. El depurador también tiene esta ventaja, que se detiene en el error y nos especifica en qué línea está pasando este error. Pues bueno, este sería el video de hoy. En sí nada más era ver cómo utilizar las variables de entorno o cómo las utilizo yo. Les agradezco por haber visto el video, espero que les sirva de ayuda. Hasta luego.